Bien. Hoy vamos a ver este tema de la fisiología muscular, es decir, cómo funciona, además de antes, cómo está conformado el músculo, ¿sí? Y una fibra muscular, que la fibra muscular es la célula, y esto es pregunta de examen, ¿eh? Es la célula del tejido muscular o del músculo. Le vuelvo a repetir, la fibra muscular es la célula de el músculo o la fibra o el tejido muscular, ¿sí? Entonces, ahí está para que lo vean mucho mejor. Una de las metas es precisamente, no quiere cambiar, sí, es precisamente explicar estas diferencias entre los tejidos, ¿sí? Los tres tipos de tejidos que ya habíamos visto, ¿verdad? Y comparar las funciones o las propiedades que tienen estos tres tipos de tejido muscular, en específico la fibra muscular. Adquirir también el dominio básico de algunas bases bioquímicas que van a influir para que posteriormente ustedes sepan cómo se lleva a cabo la contracción muscular, ¿sí? Estas son bases esenciales que ustedes necesitan saber para saber cómo es que se mueve, cómo es que se lleva a cabo un movimiento. Un movimiento no solo depende de mover un músculo, sino que también está conectado con nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Si no hay una conexión entre estos dos sistemas, pues bueno, no podríamos ejercer un movimiento. Bien. Entonces, recapitulando lo que veíamos, recuerdan en su materia de anatomía, ¿quién recuerda, chicos? ¿Quién recuerda cómo está constituido los tipos de tejidos? Hay tres tipos de tejidos, pero ¿cuáles son estos tres tipos de tejidos? Musculares. Claro. Muscular, liso y Muscular es el general, ¿eh? El liso está y bien. esquelético. Liso, esquelético y... Plano. Rugoso. Rugoso. No, esa es una característica. El cardíaco. Exacto. Liso, cardíaco y esquelético. ¿Por qué se llaman así, chicos? Hay una característica, una o dos, que los definen y el porqué de su nombre. ¿Por qué se llama cardíaco? Porque es del corazón. Ah, es el que se encuentra en el corazón. ¿Qué característica tiene el cardíaco? No, ¿no se acuerdan? A ver, recuerden. Váyanse a su cajón de los recuerdos, a su baúl de los recuerdos. Encuentren las asociaciones. ¿Por qué se llama liso? Porque se llama esquelético. Pues yo, bueno, el liso, porque se supone que son los vasos sanguíneos y las vísceras sí es de manera involuntaria. El Es esquelético, involuntario, exacto, palabra clave. el cardíaco también es de manera involuntaria. También es involuntario, no le podemos decir a nuestro corazón que lata porque nosotros queremos, ¿no? Él late porque es algo totalmente involuntario. Y pues el esquelético, como lo dice, pues son todos los huesos del cuerpo humano. Además de que sea involuntario, voluntario, hay otra característica. El liso se llama liso, pues porque es liso. ¿Y los otros dos son lisos también?
Podría decir que es I, ¿no? ¿Son qué? Pues el esquelético pues, es porque tiene pues, varios huesos, se compone. Sí, pero no. ¿Recuerdan la palabra estriado? ¿Sí? El cardíaco es estriado, chicos. El esquelético es estriado también. El liso es liso. ¿Sí? Entonces, aquí lo tienen. El esquelético se llama así porque la mayoría de sus músculos esqueléticos mueven los huesos del esqueleto. Es decir, están adheridos a los huesos. ¿Sí? Característica principal, recuérdenlo, y esto es pregunta de examen nuevamente, es estriado. ¿Sí? Y es totalmente voluntario, es decir, yo elijo qué movimiento hacer. Por eso es totalmente voluntario. Si yo quiero mover mi pierna, ¿no? Pongo en acción los músculos de mi pierna, ¿sí? Mi cerebro manda una señal que hace que yo mueva mi pierna como quiera moverla. Entonces, son actividades que pueden ser controladas conscientemente por neuronas o por el sistema nervioso central, ¿sí? Y esta es una división del sistema nervioso central que se llama somática. El cardíaco, muchachos, se encuentra en el corazón, es estriado y es involuntario. Yo no le puedo decir a mi corazón que lata porque yo quiero o que deje de latir porque yo quiero. No, es involuntario, pero es estriado. ¿Por qué tiene estas estriaciones? Porque necesita hacer estas contracciones que hace el corazón, ¿sí? Para contraer y relajarse. Bien, entonces así es como se mueven, bueno, a través de otras hormonas, ¿sí? Así es, y neurotransmisores, perdón, pueden ajustar la frecuencia cardíaca, es decir, acelerar la frecuencia cardíaca o disminuirla. Pero eso depende de múltiples factores, ¿no? Bien, y el liso, por último, es liso y es involuntario. Tampoco puedo hacer, ¿sí?, que mi músculo liso se mueva o haga o reaccione porque yo quiero. ¿Por qué? Porque estas se encuentran en las paredes o las estructuras internas o huecas, por ejemplo, los vasos sanguíneos, como decía Carla, ¿no? Las vías aéreas, es decir, en estas vías de los pulmones, en la mayoría de los órganos y en la cavidad pélvica, ¿no? En la piel también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el músculo cardíaco y el músculo liso son regulados por neuronas que forman parte de una división involuntaria. A través de algunas hormonas que son reguladas por glándulas endocrinas y dependen de nuestro sistema endocrino. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? Si no me entienden, díganme, muchachos. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Aunque sea, muévanme su cabeza. ¿Sí? Bien. Sí. Ok, entonces ahí lo tienen. Miren, aquí está el tejido muscular esquelético o el músculo esquelético. Decíamos que es estriado, ¿verdad? Y es totalmente voluntario, estriado. Aquí podemos ver sus estriaciones, ¿no? Justamente para que se lleve a cabo también la contracción muscular. Se localizan pues o se insertan en los huesos a través de tendones, ¿no? Y su función es de movimiento, postura, producción de calor y protección. ¿Vale? Está conformado por fibras, que esta es la imagen, fibras bastante largas, cilíndricas y estriadas que permiten que se lleve a cabo el movimiento voluntario. Aquí tienen al músculo cardíaco,
¿sí? Que también es estriado, aquí se ven sus estriaciones, o de igual manera aquí, lo encontramos en el corazón, en la pared del corazón, y su función es bombear sangre hacia todas las partes del cuerpo. Entonces, si el corazón no fuera de esta manera, pues no alcanzaría a bombear sangre a todo el cuerpo, no habría manera. Es inconsciente, es decir, es totalmente involuntario este movimiento que hace el corazón, ¿sí? Él trabaja autónomamente, no le tienen que venir a decir cómo es que trabaja. Bien. Y el tejido muscular liso, vuelvo a repetir, ¿sí? Tiene como función la constricción de vasos sanguíneos, de vías aéreas, la propulsión de los alimentos, por ejemplo, ¿sí? La contracción de la vejiga, y la vesícula biliar. Nosotros no podemos decirle cuando llega el alimento a cierto espacio, ¿sí? En donde se encuentra con la vesícula biliar, no le podemos decir, oye, vesícula biliar, ya expulsa tu líquido para que la bilis, para que se emulsifiquen las grasas y se lleve a cabo mi metabolismo de los lípidos, ¿no? No, yo no le puedo decir eso es totalmente involuntario y el cuerpo sabiamente lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque está rodeado de un tejido muscular liso, que es totalmente involuntario, ¿sí? Bien. Ok, ahora vamos a hablar de cómo se organiza el músculo, desde lo más exterior hasta lo más interior. Esto también ya lo habíamos visto en anatomía, pero vale la pena recordarlo, chicos. ¿Recuerdan cómo se conformaba el músculo? Es decir, ¿cuáles capas tenía de lo exterior a lo interior? Y le voy a cambiar porque nada más me leen. ¿Sí se acuerdan de esas capas? No, no muy. Son las de que se llaman epimicio, perimicio y endomicio. Exacto. Bien, Maricruz. Sí. ¿Cuál es la capa más exterior o la de afuera? Acuérdense. El epimicio. Epi, endo y peri. ¿A qué se refieren? Recuerden que esas primeras sílabas definen a dónde están situadas. Entonces, ¿será primero el perimicio? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. vamos a ver. No. ¿Sí? El epimicio es la capa más exterior, chicos. Epi. ¿Sí? Aquí está. Perdón. El epimicio, ¿sí? Es la capa más exterior. Después viene el perimicio, ¿sí? Que viene de perímetro. Y después viene el endo, que es dentro, ¿sí? La capa más exterior, endo. Perdón, epimicio, ¿sí? Epimicio, perimicio y endomicio. ¿Sí o no? Sí. Epi quiere decir sobre. Anótelo para que se acuerden y lo asocien. Epi quiere decir sobre. Epimicio es la capa más exterior. ¿Sí? Perimicio quiere decir alrededor o peri de perímetro. ¿Sí? Perimicio alrededor. ¿Sale? Y endo quiere decir dentro. Entonces vamos desde lo más exterior hasta lo más interior. ¿Sí? Entonces, si tengo aquí mi hueso y un músculo adherido al hueso a través de un tendón, ¿sí? Pues bueno, lo primero que voy a encontrar es mi capa de epimicio, que es lo que está sobre el músculo. Posteriormente viene algo que lo conforma, que es el fascículo, ¿no? Y este fascículo tiene otra capita, vean,
Este es un fascículo, este es otro fascículo, este es otro fascículo, este es otro fascículo. Y a cada fascículo, si ven, está conformado o tiene una capita alrededor. Esa capita es el perimicio, ¿sí? Y el endomicio, si ven aquí en el fascículo, todavía hay algo mucho más pequeño, ¿sí? Que es la fibra muscular, que es la célula de nuestro tejido muscular o nuestro músculo. Y esto que rodea a la fibra muscular es el endomicio, ¿sí? ¿Sí queda clara la organización de lo exterior a lo interior? Porque eso también es pregunta de examen. ¿Vale? Bien. Entonces, si llegamos, chicos, a lo más interior, que es nuestra fibra muscular, esto que tenemos aquí, ¿sí? Nuestra fibra muscular, y que tenemos muchas fibras musculares. ¿Y qué dijimos que era la fibra muscular? ¿La qué? La célula del músculo. La célula del músculo, Entonces vamos a ver cómo es que se conforma esta célula, ¿sí? A esto me refiero con la histología de una fibra muscular. ¿Cómo se conforma una célula? ¿Qué contiene una célula muscular? ¿Recuerdan en las clases de anatomía cuando les mencionaba que existen, en la primera clase, que existen diferentes tipos de célula? ¿Recuerdan algunos tipos de células? Por ejemplo, ¿cómo son las células de la sangre? ¿Cómo son las células de un aparato reproductor, por ejemplo, que creo que todos sabemos, ¿no? ¿Cómo son las células del tejido adiposo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo es una célula muscular? ¿Se acuerdan cómo eran? Las células de la piel, por ejemplo. Bernardo, ¿recuerdas alguna de las células? No, profa. Ofelia, ¿recuerdas alguna de las células? Jonathan, misma pregunta. ¿Recuerdas algunas de las células? ¿Cómo eran las células de la sangre? ¿Cómo son las células de la piel? ¿Cómo? Carla. Chicos, si no me contestan, los voy a poner a investigar más Profe, ¿puedo? Primero por ahí. y a leer más. ¿Se puede, profe? No, es que no entiendo su pregunta en cuestión de forma, porque yo recuerdo pues, que las que hacemos en célula, pues la mayoría pues son... Por ejemplo, las células de la sangre tienen el nombre Son de células sanguíneas. eritrocitos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo son estas células? Pues son ovaladas, ¿no? Tienen como una cuñita en medio. Por ejemplo, las células de la piel serán iguales que las de la sangre. No. No, ¿verdad? Porque tienen distintas funciones. ¿Cómo son las de la piel? Las de la piel, pues son totalmente alargadas, ¿no? ¿Sí? Las células, por ejemplo, ¿de qué otro tipo de células? Del cerebro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo son esas células del cerebro? ¿Y cómo se llaman, no? Primero, ¿cómo se llaman las células del sistema nervioso?
Neurona. Neuronas, es lo que hace que pensemos, ¿ah? ¿Sí? Hay muchas neuronas dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro sistema nervioso, que hacen que nos muevamos, que pensemos, que reaccionemos, ¿sí? Y esas células son de tal forma que tienen, ¿sí? Un axón bastante largo para que se lleve a cabo un impulso nervioso, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con estas células del músculo, chicos. Una fibra muscular o una célula muscular, vuelvo a repetir, ¿sí? Tiene algo que se conoce como sarcolema. Tiene túbulos transversos y tiene sarcoplasma. Sarcolema, chicos, es aquello que se llama en cualquier célula membrana plasmática. ¿Recuerdan los organelos de una célula? De una célula normal, hablando generalmente. Todas las células, por ejemplo, les voy a dar un tip. Todas las células tienen núcleo, ¿cierto o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué más tiene la célula? ¿Qué más? Ribosomas. Tiene ribosomas, exactamente. ¿Qué más? El aparato de Golgi. Tiene aparato de Golgi, ¿sí? ¿Qué más? Mitocondrias. Mitocondrias, exactamente, ¿sí? ¿Qué más? Échale. Citoplasma. Ribosoma. Citoplasma, sí, que es el esqueleto que es que le da forma, ¿verdad? Que se ve como más o menos así, Bacterias. ¿no? Ribosomas. Tiene ribosomas, sí, muy importantes los ribosomas. Bacterias también podría ser, ¿no? No, porque eso no forma parte de sus organelos. Esos son agentes que entran y salen cuando ellos quieren. Y que ahorita vamos a hablar de eso. Citosol. Tiene citosol, sí. El núcleo. Les falta algo mucho más importante. Centriolos. La membrana plasmática. Exactamente. Todas, sean de la forma que sea, tienen una membrana plasmática, ¿sí? Es decir, esta capa que recubre a la célula y que le da forma. Digo, el citoplasma es como el esqueleto, ¿no? Que hace que no se caiga. Pero la membrana plasmática es lo que envuelve a la célula. Es como si ustedes quisieran formar un globo, ¿no? O llenar un globo de agua. El látex que recubre al globo, pues esa es la membrana plasmática, ¿sí? Si se rompe esa membrana plasmática, pues ya fue la célula, ya se dañó, ¿sí? Bien, entonces aquí en la fibra muscular, a la membrana plasmática le vamos a llamar sarcolema, ¿sí? Entonces cuando yo les pregunto cómo se llama la membrana plasmática de una fibra muscular, sarcolema, ¿sí? Ahora tiene túbulos transversos, ¿sí? Que son pequeñas curvaturas o invaginaciones, ¿sí? Del sarcolema o de la membrana plasmática, que forman túneles desde la superficie hasta el centro de la fibra muscular y que están llenos de líquido intersticial. ¿Recuerdan en la clase pasada que hablábamos de líquido extracelular e intracelular? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era cuál? El que está afuera, ¿cómo se llama? Extra. Extracelular. ¿Y el que está dentro? Intracelular. ¿Sí? Y decíamos que intersticial, ¿sí? Intersticial era lo mismo que ¿qué? Dentro de. Exactamente, dentro. Bien, entonces, estos túbulos transversos que tiene, y ahorita les voy a poner una imagen, estos túbulos transversos que tiene esta fibra, esta célula del músculo, están llenos de líquido intersticial, ¿sí? Los potenciales de acción, es decir, esta carga de energía que llega del sistema nervioso para que se lleve a cabo un movimiento, ¿sí? Pues viajan a lo largo del sarcolema, ¿sí? Que ya decíamos que es la membrana plasmática, y pasan a través de los túbulos T,
o los túbulos transversos, anótenle, túbulos T o túbulos transversos, es lo mismo, ¿sí? Se propagan rápidamente por toda la fibra muscular y esto hace que haya un potencial de acción y se genere un movimiento, ¿sí? Bien. Ahora, el sarcoplasma, chicos. Entre los organelos les faltó mencionarme el citoplasma. No sé si alguien lo mencionó. ¿Qué es el citoplasma en una célula? ¿Qué es el citoplasma? Líquido de la célula, ¿Cómo? todo el líquido de la célula, todo lo Todo que el tiene líquido. adentro. Exactamente. Una célula no puede estar en un medio no acuoso, ¿verdad? Tiene que tener a fuerza un medio acuoso para que estén ahí todos sus organelos súper hidratados y felices como en una alberca, ¿no? Entonces, este citoplasma, ¿sí? Es llamado en una fibra muscular sarcoplasma. Sarcoplasma. Ujú. ¿Sí? Y este citoplasma, ¿sí? O sarcoplasma incluye una gran cantidad de glucógeno, contiene proteína de color rojo que se llama mioglobina. Por eso es que las fibras musculares, cuando ustedes hacen un corte de carne, por ejemplo, hablando de carne de res, es roja porque se lo da la mioglobina, ¿no? Este color rojo. También se libera oxígeno cuando este es requerido por las mitocondrias para la producción de ATP. Entonces, esta es una de las funciones del sarcoplasma en la fibra muscular, ¿sí? Y en el sarcoplasma se encuentran pequeños orgánulos llamados miofibrillas, que es lo más pequeño que podemos encontrar, ¿sí? Las miofibrillas son los orgánulos contráctiles del músculo, ¿sí? Cada una de estas miofibrillas pequeñas, ¿sí? Está rodeada por sarcos membranosos llenos de líquido, que es el retículo sarcoplásmico que contienen estas pequeñas cisternas. Ahora, cuando una fibra muscular está relajada, el retículo sarcoplásmico almacena iones de calcio. Y ahorita les voy a enseñar en una de estas imágenes. Vean, aquí tenemos, ¿sí?, cómo está conformada la fibra muscular. Vean, ¿esto qué será, chicos? Esto naranjita. ¿Es una qué? Es una mitocondria, muchachos. ¿Sí? Aquí hay, y las fibras musculares no solamente tienen una mitocondria por célula, ¿eh? No, no, no. Cada fibra muscular puede contener millones de mitocondrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente necesitan, o la mitocondria, una de sus funciones es generar energía. Y si estamos hablando de músculo o de las células, ¿sí?, de las fibras musculares, ¿sí?, que hacen que haya movimiento, pues obviamente necesita tener muchas para llevar a cabo un movimiento, ¿sí? Entonces aquí está una mitocondria, aquí podemos ver otra, aquí está otra, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, a los túbulos transversos o a los túbulos T, de los que hablamos, de los que reciben los potenciales de acción de las neuronas, ¿sí? Y son estos túbulos que vemos aquí, que viajan o que están alrededor, ¿sí?, alrededor de la miofibrilla, que es lo más pequeñito de una fibra muscular, o lo que conforma a la fibra muscular, ¿sí? Y el retículo sarcoplásmico es este que está aquí, este que parece como telaraña, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver en otra imagen para que les quede más claro. Y el sarcolema, ¿qué dijimos que era? Esto azul, esta como capita azul, que parece que está rodeando a la fibra muscular. ¿Qué dijimos que era el sarcolema? El líquido. No, sarcolema. Es la La membrana plásmica. plasmática, exactamente, ¿sí? Y el sarcoplasma
Es este líquido, esta alberca donde están todos bien a gusto, ¿sí? Todos los están a gusto dentro de esta alberca, ¿sí? Sarcoplasma. ¿Sí? Otra imagen, chicos, es esta. Así se vería una célula desde adentro, ¿sí? Donde tenemos, espero que sí lo puedan ver, al sarcoplasma, que es todo lo rosita, ¿sí? Todo lo rosita que está por dentro. Todo esto es el sarcoplasma, o el líquido, o el medio líquido, ¿sí? El sarcolema es este perímetro o esta rayita azul, que es en la que está aquí en la otra imagen, que es la membrana plasmática que rodea a la célula, ¿sí? Y el retículo sarcoplásmico... ¿Alguien puede ir a pagarle la comida? Y el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? Decíamos que contienen o que son pequeñas cisternas, ¿sí? En donde cuando está relajada, ¿sí? Una fibra muscular, este retículo sarcoplásmico almacena iones de calcio. Estos que están aquí adentro, chicos, estas bolitas color lila o moradas, son iones de calcio. Y cuando está relajada, almacena iones de calcio, ¿sí? Cuando los libera es cuando se contrae. Entonces, iones de calcio, estos son, bueno, a través de el tipo de transporte por el que está entrando el calcio, que es un tipo de transporte activo. Y decíamos que el transporte activo, ¿qué necesita? La clase pasada. El transporte ATP. activo requiere ¿qué? ATP. ATP o energía. Energía en forma de ATP, ¿sí? Entonces, para que este ion de calcio entre aquí, necesita energía, ¿sí? Para que haya una contracción muscular, necesitamos ATP. Entonces, aquí está el retículo sarcoplásmico. Llévenselo en su cabecita, que es un retículo, es una cisterna que contiene los iones de calcio. Punto. ¿Sí? Y los túbulos transversos, que son estos que están aquí, chicos, estos de color azul que parecen como túbulos que tienen una entradita. Ah, pues en una célula dentro se verían así. ¿Sí? Y estos son los encargados de que entren algunas sustancias a la célula. Siempre y cuando su barrera o la membrana plasmática sea permeable, sea selectiva, ¿no? Y que no esté dañada, porque cuando está dañada, veíamos la clase pasada, que no puede o deja de ser permeable, ¿sí? Es decir, deja pasar a todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Bien. Entonces, dentro de esto, ¿verdad? Tenemos al sarcómero. Tenemos, por ejemplo, aquí a la mitocondria, ¿sí? Tenemos al núcleo, que son estos moraditos, o estos que están aquí afuera en la otra imagen. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de cómo se conforma un sarcómero. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? Yo, profa. A ver, dígame. Una invaginación. Una invaginación es algo, es esto que tenemos aquí. Son pequeños, o este tubito que ves aquí como abierto, ¿sí? Es un tubo que va rodeando, pero tiene una pequeña entrada, ¿sí? A eso se le llama invaginación, que es una entrada muy, muy, muy pequeña, en la que se reciben los potenciales de acción. O algunas sustancias, pueden ser neurotransmisores, que hacen que haya un movimiento, una acción. Que entre a la célula, que la mitocondria se encargue de generar esta energía, ¿sí? Y que, bueno, posteriormente vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Pero
¿sí? Estas invaginaciones se refieren a esta pequeña entradita de los túbulos T o los túbulos transversos. ¿Sale? Sí pueden ver el curso. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Bien, entonces, ¿sí hay dudas? ¿No? Seguros. Bien. Entonces, llegamos a la parte, chicos, de las miofibrillas. Las miofibrillas, que son lo más pequeñito que existe en una fibra muscular, ¿sí? Estas miofibrillas, ¿sí? Tienen dentro estructuras proteicas mucho más pequeñas que se llaman filamentos, ¿sí? Dentro de estos filamentos, o mejor conocidos como miofilamentos, ¿sí? Existen filamentos finos y filamentos gruesos. Aquí está la imagen, ¿sí? Toda esta que tenemos aquí es una miofibrilla, ¿sí? Pero dentro de esta miofibrilla hay, ¿verdad? Hay filamentos o miofilamentos, ¿sí? Y tenemos a los filamentos finos. Aquí está, filamentos finos, que son estas rayitas pequeñas que ven aquí. Son rayas delgadas, esos son los filamentos finos, ¿sí? Son finos o son llamados finos porque su diámetro es mucho más pequeño, su calibre es mucho más pequeño. Es alrededor de 8 nanómetros. ¿Sí? Y los filamentos gruesos son lo doble de gruesos. Estamos hablando de aproximadamente 16 nanómetros. ¿Sí? Los gruesos son las rayas rojas que ven mucho más gruesas. Estas que están aquí, estas. ¿Sí? Entonces tenemos filamentos gruesos y filamentos finos. ¿Sí? Ahora, los filamentos finos están compuestos, y esto anótelo, pregunta también de examen. Los filamentos finos, repito, están compuestos por una proteína que se llama actina. Actina. Filamentos finos, proteína actina. ¿Sí? Y los filamentos gruesos, chicos, que son estos que están aquí, estas rayas gruesas rojas, ¿sí? Están compuestos por una proteína llamada miosina. Miosina. Bien. Entonces, hay 2 filamentos finos por cada filamento grueso. ¿Sí? Vean la imagen. Aquí está un filamento fino, otro filamento fino. Hay 2 filamentos finos por cada filamento grueso. ¿Sí? Y están en una región de superposición de filamentos, o así se le llama. Es decir, que en algún momento se encuentran tanto los gruesos como los finos. ¿Sí? Bien. Ay, ya me adelanté mucho. Uy, ya se trabó. ¿Sale? Entonces, estos compartimentos son denominados sarcómeros, chicos. Aquí tenemos la imagen en donde estos compartimentos se llaman sarcómeros, ¿sí? Y en cada sarcómero hay zonas y líneas y bandas. Además de los filamentos, que hay filamentos finos, filamentos gruesos, hay bandas, líneas, zonas y discos, ¿sí? Entonces, una miofibrilla, ¿no?, está conformada por bastantes sarcómeros, es decir, de aquí a acá hay un sarcómero, ¿sí? Y ese sarcómero va a contener filamentos gruesos, finos, bandas, líneas, zonas, discos, ¿sí? Y cuando termina un disco Z, empieza otro sarcómero. Y así nos vamos hasta que se termina la fibra muscular, ¿no? Que es bastante larga.
Ujú. Entonces, todos los sarcómeros que pueda contener una miofibrilla, ¿sí? Tienen discos, zonas, bandas y filamentos. ¿Sale? Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? A qué se refiere cada cosa. ¿Sí? Por ejemplo, las regiones angostas de material proteico, ¿sí? Son llamados discosetas, que son estas líneas en zigzag de color azul, ¿sí? Que separan un sarcómero de otro. Ujú. Es como la línea que separa de un sarcómero a otro. ¿Dónde sé que termina un sarcómero? ¿Dónde está un disco Z? ¿Sí? Entonces, esos son los discos Z. Entonces, aquí hay un disco Z y si aquí hay otro disco Z, pues ahí se forma un sarcómero. Si, por ejemplo, hasta acá me encontrara un disco Z, aquí está otro sarcómero. Y así nos vamos, ¿sí? Esos son los discos Z. Bien. Ahora, tenemos discos Z, ya veíamos que son estas líneas en zigzag que diferencian un sarcómero de otro, ¿sí? Ahora, en un sarcómero tenemos a la banda A, que es esta que tenemos aquí, chicos, la banda A. Y la banda A es la parte media oscura de un sarcómero. Si nosotros, aquí no se ve en esta imagen, pero en esta, si tuviéramos una imagen de resonancia, en donde pudiéramos ver una miofibrilla, ¿sí? La línea A, perdón, la banda A estaría mucho más oscura. Si yo les preguntara, ¿dónde es la banda A? Pues es esta línea de lo más oscuro a lo más oscuro. ¿Sí? Esa es la banda A, la parte media oscura del sarcómero, que se extiende por toda la longitud de los filamentos gruesos e incluye las partes de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos. Vean. ¿Sí? La banda A va desde todos los filamentos gruesos, la superposición entre un filamento y otro, ¿sí? Termina mi filamento grueso y la superposición entre un filamento grueso y un filamento delgado. ¿Queda claro? ¿Dónde está la banda A? ¿Sí? Esto asócienlo, por ejemplo, con una cancha de fútbol, ¿no? Digo, yo no sé de mucho de fútbol, pero más o menos sé que tienen banda y que tienen zonas, ¿sí? Bueno, pues así funciona esto, ¿sí? Bien, entonces la banda 1, ¿no? Por ejemplo, la banda 1, vamos a ponerla aquí en la imagen, es la que está al ladito de la banda A, ¿sí? La banda 1. Y esta banda 1, si se dan cuenta, solo contiene filamentos de qué tipo, chicos. Aquí está, miren, vean. La banda 1 tiene la característica de que solo contiene filamentos finos. Y el disco Z atraviesa a la mitad de esta banda 1. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunte cuál es la característica o la descripción de la banda A, pues solo contiene filamentos finos y la divide un disco Z. Bien. La zona H es esto que está justo en medio del sarcómero. Está dividida por una línea media o la línea M, ¿sí? Y es una región angosta en el centro de cada banda A, que contiene solamente filamentos gruesos, pero no finos. Es lo contrario de la banda A. Entonces, la zona H es la zona central, ¿sí? La zona central. Solamente contiene, vean, hay filamentos solamente gruesos, finos no hay. Ni hay superposiciones ni nada. Solamente hay filamentos gruesos y la línea M. Bien.
Y por último está la línea M, que es la región en el centro de la zona H, que es esta que tenemos aquí. La línea M, esta de color azul, que es una línea recta, que está justo en la mitad del sarcómero, ¿sí? Esta línea media, ¿sí? O línea M, contiene proteínas que mantienen unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero. ¿Qué proteínas? Actina y miosina. Bien. Hasta ahí, ¿se entienden las partes que conforman a una miofibrilla? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Entonces, como resumen, ¿sí? Como resumen, les puse esta imagen desde lo más exterior, ¿verdad? Del músculo esquelético. Tenemos al fascículo, ¿verdad? Que ya lo veíamos, que es un haz de fibras musculares envueltas por un perimicio, ¿sí? Tenemos a la fibra muscular, que es la célula del músculo y que contiene un retículo sarcoplásmico, núcleo, contiene mitocondria, túbulo transverso, túbulo T, tiene cisternas terminales, ¿sí? Y esta fibra muscular contiene algo mucho más pequeño llamado miofibrilla. Y dentro de la miofibrilla tenemos muchos sarcómeros, ¿verdad? Muchos sarcómeros, ¿sí? Y estos sarcómeros contienen discosetas, contienen filamentos gruesos, delgados, zonas, ¿sí? Zona H, ¿sí? Y todas estas zonas que ya vimos. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No? Yo, profesora, esto va ligado, por ejemplo, nada más a, ¿cómo se le puede decir? A esas imágenes, porque, por ejemplo, luego sí por ejemplo, en el examen nos llega a poner distinto, es donde causa la confusión. Pero a lo que voy, ¿va a ser lo mismo o cambian las diferentes Que cambien las imágenes. músculos? Ándale, ajá. Por ejemplo, ahí tiene músculo esquelético, ¿no? Digamos, pues, se puede poner otra imagen en el que varía las posiciones. No. Siempre les he puesto imágenes que les expongo. No varían las imágenes. Por ejemplo, aquí les puedo poner esta imagen que está aquí, ¿no? Y que me digan cuál es la banda A, cuál es el disco Z, cuál es la zona H. Y esto es un resumen, ¿no? Para que ustedes tomen en cuenta que va desde un músculo esquelético, ¿sí? Que es lo más grande hasta lo más pequeñito. Y que va conteniendo cada cosa. ¿Sí? Pero no les cambio las imágenes. ¿Vale? Bien. Vale. Ahora, muchachos. Bueno, ya que entendieron bien cómo se conforma, pues bueno, recuerdan que dijimos que los filamentos finos contienen a una proteína llamada ¿qué? No los escucho. Actina. Actina. Y los filamentos Actina. gruesos. Miosina. Miosinas, exactamente. Entonces, no solamente hay esas dos proteínas, chicos. Hay distintos tipos de proteínas que las vamos a dividir en tres principales. Están las contráctiles, las regulatorias y las estructurales. Las contráctiles son las que generan fuerza durante la contracción, por eso se llaman contráctiles. Y aquí tenemos a estas dos que encontramos en ambos filamentos. A la miosina, ¿sí? Que se encuentra en filamentos gruesos, y a la actina, que se encuentra en filamentos delgados, ¿sí? La miosina tiene el componente principal de los, vuelvo a repetir, el componente principal de los filamentos gruesos y funciona como una proteína motora o del movimiento en los tres tipos de tejido muscular, tanto en el cardíaco, en el liso y en el esquelético, ¿sí? Entonces, esta función motora, ¿sí?
traccionan de diferentes estructuras celulares para lograr un movimiento, convirtiendo la energía de ATP, ¿sí?, en energía mecánica. Es decir, la contracción entre un músculo y estas proteínas que son contráctiles hacen que haya un movimiento, ¿sí?, que yo genere un movimiento, por ejemplo, que se necesite energía de ATP para que yo pueda, por ejemplo, empujar algo, ¿no? Ahí estoy generando una fuerza de contracción en donde tanto miosina como actina están actuando, ¿sí? Bien. Otra cuestión de la miosina es que tiene forma de 2 palos de golf retorcidos. Y en esta imagen lo pueden ver. Esta es la forma de la proteína de la miosina, ¿sí? Tiene una cabeza que está en forma de un palo de golf. Vean. Es como si tuvieran el reservorio, ¿no? O esta cosita donde meten todos sus palos de golf. Bueno, pues así es la miosina. Y así se ve, ¿sí? Así se ve los filamentos gruesos que contienen miosina. Como si tuvieran muchos palos de golf, ¿sí? Bien. Ahora tenemos proteínas reguladoras, ¿sí? Estas proteínas reguladoras ayudan a iniciar y a detener el proceso de contracción. Es decir, tropomiosina y troponina, que son proteínas reguladoras, anótenlo, ¿sí? Son las que contienen filamentos finos en pequeñas cantidades. En un músculo relajado, las hebras de tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina. Y lo vamos a ver aquí en la imagen. Profesora, a una compañera se le fue la luz, es Clara. Ok. Lo tomamos en cuenta. De todas maneras está quedando grabada la clase. ¿Sí? Entonces la tropomiosina, ¿sí?, decíamos que cubre los sitios de acción de la miosina. ¿Sí? La tropomiosina, que está aquí, cubre algunos sitios de acción, ¿sí? Y cuando el músculo está relajado, ¿sí?, hacen una acción parecida a la actina. Entonces, por ejemplo, las actinas individuales se unen para formar un filamento de actina que está enrollado en una hélice, ¿sí? Las actinas son las amarillitas, ¿sí? Están enrolladas en una hélice. Y en cada actina hay un sitio de unión a la miosina. Vean cómo se están uniendo la actina, es decir, la amarillita, con estas cositas como palos de golf, se unen a la miosina, donde se puede fijar una cabeza de miosina, ¿no? Y aquí es donde entra la tropomiosina, en donde veríamos entonces un sitio de unión a la miosina. Bien. Y por último tenemos a las proteínas estructurales. Las estructurales mantienen una alineación correcta de los filamentos tanto gruesos como finos y confieren esta elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan, ¿sí?, las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Cuáles son estas proteínas estructurales? Pues bueno, la titina, la alfa-actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina. Estas son las proteínas estructurales que se encuentran en menor cantidad en una fibra muscular. ¿Son importantes? Sí, porque son encargadas de esta elasticidad o extensibilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos o terminamos, estamos en la última parte de un ejercicio y hacemos ejercicios de estiramiento, por ejemplo, o de vuelta a la calma. Pues bueno, aquí es donde intervienen estas proteínas estructurales que confieren tal elasticidad a mis células musculares. Por ejemplo, la titina puede alcanzar hasta 4 veces la longitud de reposo y luego recuperar su tamaño sin resultar dañada. ¿Sí?
Entonces, cuando hay suficiente de esta proteína, ¿sí? Difícilmente una célula se daña o se rompe. Aquí la cuestión es que cuando va avanzando la edad, chicos, esta proteína va disminuyendo en gran medida. Y es por eso que los adultos mayores no tienen la misma elasticidad o la misma extensibilidad que, por ejemplo, un adulto o un niño, ¿no? En un niño, estas proteínas estructurales son bastantes, pero en un adulto mayor no, ¿sí? Entonces, por eso, conforme pasa la edad, estas proteínas estructurales van perdiendo terreno, ¿no? Bien. Ok, entonces, su tarea va a ser, ¿sí? Resumir estas proteínas que contienen la fibra muscular, ¿sí? Y van a completar este cuadrito. Me van a dar la descripción de, por ejemplo, las proteínas contráctiles, ¿sí? Es decir, por ejemplo, de la miosina, ¿sí? ¿Cómo se conforma la miosina? ¿Cuál es su principal descripción de la miosina, de la actina? Dentro de las reguladoras, ¿de qué se trata? La tropomiosina, la troponina, y dentro de las estructurales, las que mencionamos, ¿no? Y van a ustedes completar este cuadrito, ¿sí? Porque la próxima clase lo vamos a comentar, chicos. Lo vamos a comentar para que quede un poco más claro esta parte de las proteínas. ¿Sale? Lo pueden investigar en donde ustedes quieran, ¿sí? Libros, algunos artículos. Bien. Entonces, esta sería su actividad. Según lo que vimos en clase, más lo que ustedes puedan investigar, ¿sí? Exhaustivamente, pues van a completar el cuadro en donde expliquen cada una de las proteínas musculares, ¿sí? De preferencia, chicos, háganlo a mano, de preferencia. Si lo quieren hacer digitalmente, bueno, está bien. Pero de preferencia, háganlo a mano, para que, vuelvo a repetir, se les quede algo, se les tiene que quedar de esas proteínas que existen, ¿sí? Y no olviden colocar nombre completo, fecha, semestre y firma en la parte superior derecha. ¿Dudas hasta aquí? No, muy bueno.